del verso 43 en adelante hasta donde termina. ¿Tiene usted idea? Hoy vamos a cambiar el tipo de el encauce de la iglesia. Me gustaba la manera en que mi hermano ya arrancaba el servicio. Estamos orando a Dios que se abra una puerta a la comunidad hispana de Hueslaco. Hay mucha gente en la comunidad hispana de Hueslaco, y con el propósito de llevar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién es ese portador de la palabra de Dios? ¿Tiene idea? Pues levante su mano, es usted. Usted es el portador. Imagínate si el Señor ocupó 12 para conquistar el mundo. ¿Cuántos ocupamos para Hueslaco? Vamos a llamarle Hueslaco el lunarcito del mundo. ¿Está de acuerdo? Luego a veces, por ejemplo, vemos en las noticias y alguien dice: pues tantas personas murieron de hambre, tantos niños murieron de hambre en el África, por ejemplo. Y luego decimos: si yo pudiera, mandaba alimentos. Y a veces el vecino, o el de la otra casa, o el de enfrente también tiene hambre, y es el que está accesible. Y a veces no vamos al mundo, o usualmente no vamos al mundo, más bien a predicar el evangelio, pero sí podemos, en el lugar donde estamos, compartir la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Pero a veces, mira, a manera de ilustración quiero decirte, cuando David, ¿cuánto les gusta esa historia? Cuando David tumbó a Goliat. O sea, aunque no nos guste, nos la metieron desde niños en la escuela dominical un montón de veces. Yo les digo, llegaba tarde mi maestra o mi maestro de escuela dominical y metían a otro, ¿y qué nos enseñaba? David mató a Goliat. Y a la siguiente semana lo mismo, los traían otro maestro y ahí nos enseñaba lo mismo. Entonces, aunque no nos guste, ahí está. El asunto es de que a David, Saúl le pone su herradura, ¿no? De guerrero, su armadura, y le queda grande. Obviamente David era un adolescente, quizás un niño, no se puede ni mover. Y se le dice: yo no puedo con eso. Y queremos usar armamentos, y ese es un problema. Por ejemplo, mira, Josué conquistó Jericó dando 13 vueltas. Y hoy en día hay pastores que ahí se va con la iglesia a dar las 13 vueltas. No es su fe, es su manera de creer. ¿De verdad? Y otro escucha que alguien oró por su hija enferma y le puso aceite, o no tenía aceite y fue a agarró aceite de la cocina. Y ya el otro hace también lo mismo, y nos encerramos en prototipos humanos. Por eso es que vamos a leer Hechos 2. Cómo es que creció la iglesia en un prototipo bíblico, en un prototipo de la escritura. ¿Quieren leer conmigo Hechos 2 del 43 en adelante? Quiero leer desde el 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, palabra clave, y tenían en común todas las cosas, y vendían las propiedades y sus bienes y repartían todos según sus necesidades de cada uno. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, otra palabra clave, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Amen. Amén. Amen. ¿Qué está creyendo usted? Mira, orábamos por músicos, ¿sí o no? Amen. Y Dios nos está honrando. Amén. Estamos orando por milagros y Dios nos está honrando. Amen. ¿Me entiende? Y la hermana Lupita que nos trae, eso es un milagro hermoso en ella. Y Dios está haciendo un milagro. Le voy a confesar algo. La semana pasada yo desde que llegué empecé a batallar. Me empezó a doler la columna. Ay, Señor. ¿Por qué? Y el Señor me dijo, es que hay una persona aquí que le duele la cabeza. Y empecé a luchar. Si usted revisa el audio, yo empecé a luchar. Sí, está bien, Señor. Yo voy a orar por esa persona, pero déjame terminar la palabra. Y el Señor me dijo, está bien. Es un trato que tuve con mi Señor. Y ya por eso, ¿se acuerdan que dije? Hay una persona que está batallando. Ya la hermana, no, en ese ratito, no, a lo mejor también luchaba, ¿verdad? Sí, me dolía la cabeza. Y Dios nos va a ir mostrando cosas. Y si Dios nos está respondiendo, entonces nosotros tenemos que responder. Nos estamos empezando a mover en el Señor. Es por eso que, mira, yo pude hablar, ¿no?, a buscar una iglesia de español. A ver, ¿cómo creciste, hermano? Sí, o sea, buscar al pastor. Y el pastor hasta se va a esponjar y va a decir, uno conmigo porque nosotros ya crecimos. Y dale al ego humano. Dale tantito y... Sí, porque nomás le hablas a alguien y dices, oye, qué bien haces las cosas, y hasta las empieza a hacer mal. Entonces, esas cosas... Entonces, mejor empezamos a orar a Dios. Y decimos, bueno, ¿cómo va a crecer esto? En un prototipo bíblico. ¿Me entiende? Va a crecer en un prototipo que Dios ha venido usando. Su escritura. Nos va a dar la guianza en base a la escritura. Lo primero que tenemos que entender, apúntelo por favor. Apúntelo. Punto número 1. Relaciones. Y mira, ya lo había compartido una vez de una manera diferente. Relaciones de la cruz. La relación de la cruz. La primera es hacia arriba. Una excelente relación con Dios. Una comunión con Dios. En todos los aspectos de la vida. El viernes hablábamos de que hay gente que solamente tiene Salvador, pero no tiene Señor. Y se mete en cada problema. Por ejemplo, Saúl y David. David consultaba con el profeta Natán. La autoridad espiritual iba con la autoridad, no, al revés, la autoridad civil iba con la autoridad espiritual. ¿Entiende eso? Iba y le decía, ¿puedo ir a la guerra? Y el profeta oraba a Dios. Señor, este me está diciendo que si puede ir. ¿Tú qué dices? ¿Va o no va? Sí, que vaya porque yo le voy a dar la victoria. Y venía el profeta y decía, dice el Señor que vayas porque te va a entregar ese lugar. Y lamentablemente encontramos a Saúl. Pues Saúl la tenía más fácil, porque el Señor le dijo, ve y toma tal lugar, mata todo, niños y niñas, niños, adultos, jóvenes, todo, y el ganado también. Y él no mató el ganado. Y dijo, no voy a quedar. Ay, y de aquí hago sacrificio. Como que si el Señor necesitara, pues ya acá había. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, en obediencia, en adoración, en todos los aspectos de la vida. Yo he escuchado testimonios de gente que se arrepiente. Por ejemplo, hay quien me platicaba en aquella devaluación pues son tantos que ha habido, en aquellas recesiones, más bien la palabra correcta es recesiones económicas. El Señor le dijo, compra oro
tienes $1,000, compra $1,000 de oro. Y no los compró. Y el oro subió. Dice, si yo lo hubiera comprado y lo hubiera vendido, de esos $1,000 hubiera sacado $14,000. Y no obedeció. En todos los aspectos tenemos que obedecer a Dios. Esa es la relación hacia arriba. Empieza con la comunión con Dios. Porque luego empezamos, ¿cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a dejar esta parte de mi vida? Y cuando empiezas a orar, y cuando sigues orando, perseveras. Esa palabra me gustó. Le dije que le íbamos a encontrar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Cuando perseveramos en la oración, yo con todo respeto lo he dicho, y no me canso de repetirlo, no somos nosotros. ¿Cuántas veces le hablo? A veces digo, ahora le pongo gorro al hermano Silverio. Pero procuro que sean de 6 a 7 días de la semana. Señor, y ya estamos en el teléfono, con todo respeto lo digo. Señor, sana. Es todos los días. Ese es su perseverar. Y con otra persona de por aquí cerca también hablaba hasta que cierto día estoy ocupado, luego te hablo y yo me quedé esperando su llamada. O sea, ahí ya no dependió de mí. Pero mira, ¿qué pasa? Dijo, hay una parábola, un juez que ni justo ni temía a Dios, y una anciana viuda todos los días venía y le pedía justicia. ¿Y qué dijo? Ni temo a Dios, ni soy justo, pero esta mujer me va a hartar. ¿Qué dijo? Mira, a ver, ¿qué quieres? Y le dijo. Y ese es en la personalidad de un ser humano, con esas características. Ahora Dios que es bueno. ¿Se acuerdan que le dijeron al Señor, maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Hoy, es más, ya ni siquiera ahora, en este momento yo lanzo un reto. Usted va a orar por una persona. Señor, muéstrame una persona por la que voy a orar. ¿Qué características tiene esa persona? No debe de ser inconverso para empezar. No debe de ir a una iglesia. No traiga gente de otra iglesia. Ese no es crecimiento. Amen. Busque a una persona que no sirva a Dios. Amen. Y va a orar por ella. Y ya que Dios le diga, es esta persona, va a empezar a orar por esa persona. Lo va a apuntar. Y diga, Señor, voy a orar por esta persona y te pido por esta persona que yo la pueda evangelizar. Son dos cosas. Primero va a orar por la persona. Eso se llama una presiembra. Señor, ¿por quién voy a orar? ¿Entiendes? Y luego va a decir, Señor, ahora prepara su corazón para que reciba tu palabra. Pero prepara mi corazón para darle tu evangelio. Porque es bien fácil invitar a una iglesia. Es bien fácil. Pero iglesias hay donde quiera. El asunto es que necesitamos una excelente relación, tener convicción y poder decirle a la gente. ¿Ya entendió qué va a hacer? Vamos a apuntar a una persona, vamos a orar por ella. Prepara tu corazón, Señor, que reciba tu palabra. No, a la siembra, por ejemplo, yo sé un poco de siembra porque mi tío, que tanto quiero, Adrián, es agricultor. Me explicaba, dice, mira, hijo, aquí la tierra tiene tantos meses que no se le mueve nada de la última cosecha, pero ya empezó a llover, hay que limpiar. Limpiaba y luego abría los surcos. Después de abrir los surcos, esperaba otras lluvias y entonces ya pasaba el arado y uno de mis primos atrás, de 2 a 3 semillitas cada ciertos pasos, 3 cada, así.
un paso, otro, y así. Y el hecho de que usted ore por las personas, usted está limpiando el terreno, está preparándolo. Y ya que siembra la palabra, yo le decía, tío, en porcentaje, porque pues, si tú siembras, ¿cuántos siembras? Dice, difícilmente sacamos el ciento por uno. Difícilmente. Dice, todo depende de las lluvias y los años ya eran malos. Cuando él me explicaba eso, ya escaseaba la lluvia. Y entonces me decía, pero tenemos que tener esperanza. Dice, tenemos que tener fe que nos va a ir bien. Dice, primero Dios, decía mi tío, primero vamos a cosechar algo. Dice, a veces, ha habido años, me decía, que solamente sacamos para volver a sembrar y un poquito más. Para mi tío decía, no era lo excelente, pero sacarla otra vez la semilla, ya era ganancia. Entonces, pero nosotros tenemos garantía. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Irán andando llorando los que llevan la semilla, pero regresarán con sus gavillas rebosando felices. Entonces, ore a Dios y diga, ¿por quién voy a orar? Porque mira, les dije que era la relación de la cruz. Primero es hacia Dios, ¿ah? Y luego primero es vertical y luego es horizontal. Y luego la relación viene con las personas hacia los lados. Encontramos, por ejemplo, que podemos convivir con las familias, con las personas, pero ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien a nuestro lado cree en Dios? Pues ya no le vamos a hablar, Cristo viene, Cristo salva, Él es el Señor, es el Salvador. Ahora es edificativo hacia esas personas. Y vas a la iglesia. Sí, yo creo en Dios. Tienes a Cristo en tu corazón. Sí, ¿a qué iglesia vas? Pues que a la iglesia bautista, que a la iglesia esto, que a aquella. Pues qué bueno. No dejes de congregarte. Amén. Así dice la Escritura. Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y empiezas a hablar. Pues qué bueno, Dios te bendiga. Y luego te topas con alguien que sigues en las relaciones horizontales ahora. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Oye, vi que oraste, es que bueno. Sí, oré por los alimentos. Gloria a Dios. Una ocasión estábamos en Brosville, mi compañero y yo, y había una persona en una mesa para 4 personas. Y le dijimos, ¿nos podemos sentar? Sí, ¿cómo no? Y yo le dije, vamos, tú da gracias. Oramos por los alimentos. Y el hombre entabla una plática con nosotros y empieza a decir, no, yo también serví a Dios. Y aquel, mi amigo se acomodó. Así le empezó a decir, pues es tiempo de que regreses al camino. Se fija, 3 tipos de conversaciones diferentes en lo horizontal. El que ya es creyente, el inconverso y el que se ha regresado al mundo, o el que ya no está sirviendo a Dios. ¿No? Ya. No, el que ya es creyente no lo vamos a desplazar. Pues qué bueno, me da gusto. Entonces, y hay 3 ámbitos en los cuales podemos relacionar estas 3 cosas con esos 3 tipos de personas: la familia, la iglesia, la comunión local y lo global. Por ejemplo, mira, Hechos 1:8, y me seréis testigos. Vamos a ilustrar esa parte. Y me seréis testigos en Jerusalén. Pero completo el mensaje, la cita así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿sí? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria representa a nuestra familia, Jerusalén representa a nuestra familia, los de la casa, prácticamente los cercanos. Y luego dice, ¿qué palabra? En toda Judea, porque recuerden que ya en ese entonces los reinos estaban divididos. Es más, desde termina como rey su ciclo Salomón,
y se separa una tribu y empiezan dos reinos. ¿Y qué dijo el Señor? Una casa dividida no prevalecerá. En otras versiones dice un reino dividido no prevalecerá. Entonces de repente tenemos familia con la que ni nos hablamos. ¿Le ha pasado? Y yo sé que sí le ha pasado. Si me dice que no, ya no le creo. De repente tenemos, ay, el que hasta nos cae gordo. No dígame. ¿Sí o no? Pues ese también, por eso dice, varía la palabra, me seréis testigos en Jerusalén, nuestra familia, en toda Judea. Porque luego hay gente que no está cerca de nosotros, nuestra familia, y nos cae bien, y los queremos, y los hablamos, y todo. Pero están lejos. Y están los que están lejos, y están los que están cerca, pero separados. Están cerca, pero pues no se hablan, están separados. Porque pues ya le pellizco al niño, porque a veces, fíjate qué difícil, los niños se pelean, que este le pegó al otro, y vienen los papás, ellos son primitos. Es que tu hijo le pegó a mi hijo, así lo criaste, es igual que todo. ¿No le ha pasado, hermanos? Ustedes que tienen así. Y estos se pelean hasta por semanas, y los niños en ese mismo rato ya andan jugando otra vez. ¡Qué absurdo! Y es una razón para que no se hablen, pues a esos también hay que, a toda Judea. Y luego en Samaria, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Dijo, la mujer, el Señor le pide agua, la mujer le dice, pues, ¿cómo siendo tú judío me pides agua? Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Hay gente con la que de plano no. Pues a esa también hay que ser testigos. ¿Se fijan? Y luego ya dice hasta lo último de la tierra. Entonces, primero, pero no vamos a poder compartirle la palabra si no tenemos una comunión plena con Dios. Una plena comunión con el Señor que nos esté mostrando su voluntad para llevarlo a cabo. ¿Me entienden? Esa parte. Punto número 2, crecer. Crecer. Tenemos que crecer. Ya de estatura, pues ya no mucho. ¿Quién está más alto entre usted y yo, hermano? ¿Yo? ¿Quién nos gana? A ver, hermano. No, me es como 5 pies más alto. Pero no se trata de crecer. A ver, no más alto él. ¿Él? Así mismo. Bueno, mira, no se trata de crecer en estatura, se trata de crecer en la fe. Amen. Dice que somos como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Ahora mira, creer, vamos a crecer en la fe, pero vamos a creer también en nuestra manera de vivir. ¿Cómo crecemos en la fe? Pues en nuestra relación con Dios, a través de la Escritura. Dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. Es decir, que a través de la Escritura crecemos, a través de la oración crece nuestra fe y vamos conociendo más a Dios. Pero crecer en la fe, crecer en nuestra vida espiritual se realiza en base a las relaciones con la gente más adelante. ¿Con quién aprende un alumno? Pues con su maestro. Lo vemos a través de la historia. Josué creció y llegó a ser el líder de Israel porque estuvo con Moisés. Y de verdad, y luego yo me pongo a pensar, pues yo entiendo que Moisés tuvo que estar 40 días y 40 noches allá arriba en la montaña, porque él era el llamado, ¿sí o no? ¿A quién le habló? ¿Tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto? Ya oí el clamor, órale. Sí, pero Josué dice que él siempre estaba ahí. Y el joven Josué estaba. Y ahí estaba. Y ahí permaneció. Lo acompañó hasta el monte. Pero estaba, yo pienso que decía, espérame aquí.
Ahora yo voy a subir un poquito más y voy a platicar con ellos. Eliseo estaba siempre al lado de Elías. Bueno, el último tiempo. Ahí aprendí con él. Lo llevó a Jericó, lo llevó a Betel, lo llevó al Jordán, entre otros lugares. ¿Se fijan? Entonces el crecimiento depende de con quién nos relacionamos. Mi papá le decía a mi hermano, era medio flojito para la escuela, ¿no? Y para trabajar también, yo creo. Le decía, mi hijo, es que usted la riega, se junta con los desordenados del salón. O los desordenados se juntan con ustedes, júntese con los inteligentes para que se haga inteligente. Ahí es donde se va forjando, en la iglesia se va promoviendo la formación espiritual de la vida de los nuevos creyentes en personas que han crecido en el ministerio. 2, los equipos de ministerio y la congregación en general. Nosotros tenemos que entender que ¿cómo puedo parecerme a Jesús? Pues estando con Jesús, pues estando con el Señor a través de la oración, pero también a través de la gente que ya tiene un camino en el Señor. No fuera tan fácil. Dicen que los adultos podemos, sí, porque yo también ya no me paso en el primero. ¿Sabes cómo me enseñé a tomar café? Porque me juntaba con mi abuelito. Y mi abuelito decía, yo quiero café. Y mi abuelita le daba café. Y mi abuelito me daba un trago antes. ¿Sí? Y ya después yo solo decía, mi abuelito le decía a mi abuelita, quiero un café. Y decía, yo también. Y como estaba en su casa, pues decía. Y nos vamos haciendo adultos, desafortunadamente nos vamos haciendo adultos, porque no, por ejemplo, en verdad, y crecemos, y crecemos, y crecemos, y crecemos. Pero depende de nuestras relaciones. ¿Con quién nos relacionamos como creyentes? Eso tiene mucho que ver. Dios establece una relación a través de liderazgos. ¿Cómo es que aprende una persona joven? Solo nunca va a aprender. Yo entiendo que hay gente pionera, por ejemplo, en Josué. Siempre lo dije que Josué fue un líder nato. No fue a una escuela ¿cómo se llama? Escuela militar, donde le hayan enseñado alguna estrategia militar. No la tuvo. Recuerden que venían de ser esclavos haciendo ladrillos para que se construyeran las ciudades en Egipto, y llegan ante Jericó. Lo mismo, Nabucodonosor tomó gente y se la llevó de esclava, y luego en la reconstrucción encontramos a Esdras y a Nehemías. Esdras era un escriba en el buen sentido de la palabra en aquel entonces, y mientras que Nehemías era un líder militar. ¿De dónde había sacado todos sus conocimientos? Yo entiendo que hay gente natural, pero también entiendo que hay gente que tenemos que ir enseñándole, por ejemplo, enseñándole a la vida nueva en Cristo Jesús, y luego tenemos que enseñarle la vida abundante. Para muchos es tan difícil. Recuerdo que una vez cuando estábamos todavía en el cuartito, el hermano me consultó, ¿recuerda usted, hermano, que algo de la Trinidad? Que terminamos de acuerdo, que me dijo, bueno, hermano, ¿qué piensas de esto? Bueno, y ya le dije yo las cosas, y llegamos a un acuerdo. Eso hay que enseñárselo a alguien más. Todas esas cosas tienen mucho que ver. Después que encontramos, mira, la relación de la cruz, y luego que encontramos crecer, somos llamados 3, a servir. Y aquí es algo bien importante. Y aquí encontramos algo bien importante: servir. La Biblia enseña que al convertirnos a Cristo, o que nos convertimos en hijos de Dios, también nos volvemos sacerdotes, representantes de Dios ante quienes nos rodean. Pero no muchos llegan al servicio
de Dios porque terminan confundidos con el deseo de recibir aplausos o reconocimientos. Y ese es un error muy grande. Entonces debemos de entender que en la iglesia el grande es Jesucristo. Amen. Amén. La fama la lleva a la gente a la ruina. Amen. Entonces debemos de entender que estamos aquí para la gloria de Dios. Dijo alguien, aquel sí le aplaudieron. No puede ser. Es la confusión. La gente quiere recibir aplausos y aquí no estamos para eso. Esto no es un festival. Y la gente termina confundida con eso. Entonces debemos de entender y enseñar a los laicos que deben de dejar de ser espectadores para convertirse en colaboradores del ministerio de Dios. ¿Se han puesto a pensar cuál es mi ministerio? ¿Se han puesto a pensar, verdad? Yo creo que sí. Vamos a quedar mal por ahí con una transmisión. 4. Ir. Y que se refiere al evangelismo de los que están cerca y los que están lejos. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y que al llevar a la iglesia puede compartir la fe. Cuando llegamos a la iglesia tenemos que enseñar al que llega a compartirle la fe. ¿Se acuerdan? El cielo es un regalo. El cielo es un regalo, pero el hombre es pecador. Y ese problema de como Dios es juez justo y santo, y aborrece el pecado, tuvo que arreglar ese problema en Jesucristo, porque Él es Dios y Señor. Él murió y resucitó. Al morir, Él pagó el precio por nuestros pecados. Al resucitar, fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Qué necesitamos para recibir ese regalo? Fe. Creer. Nada más. Entonces, tenemos que aprender a eso, a ir. La iglesia, Dios la necesita allá afuera. Y tú no necesitas un púlpito como este. ¿Cuál es tu púlpito? Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa. Ahí es tu lugar. Abre un espacio y dile, ya tienes a Cristo en tu corazón. Déjame compartir. Entonces, es bien importante ir. Es un mandato, no es una opción. Ir, vamos. Y por último, adorar. No sé qué me dejaron el lugar, pero bueno. Adorar. Es la proximidad y la realidad de la presencia de Cristo en nuestras vidas. La adoración es cuando venimos, los segundos cantos, se fijó la soledad. Y el tercero, levanto mis manos. Amen. Qué hermoso. Y ahí estamos en una conexión con Dios. Pero quiero decirte, eso es adoración. Pero la adoración también es la adoración y la proclamación de la palabra de Dios. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Porque también es una adoración decirle a la gente que no conoce a Dios, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes una cosa? Donde quiera nos vamos a encontrar una persona y hay altas posibilidades de que conozca, pero también que no conozca de Dios. Ahí está el reto. Ore a Dios. ¿A quién le va a presentar el evangelio? Vamos a adoptar un tema cada uno, ganando uno. Yo me puedo zafar las manos y decirle, el pastor no se multiplica, se multiplican las ovejas, pero el pastor tiene que mostrar, tiene que dar el ejemplo. Y ha llegado el tiempo, hermano, de despertar en preparando el camino. ¿Está entendiendo? Hoy no está nuestra familia Hernández, Rada, amiga de nuestra hermana que partió su suegra, ¿verdad? Es pasado. Y así. ¿Y quién le habló a la hermana Jamie? ¿Alguien le habló? Entonces tiene la oportunidad de hablarle, hermana.
De verdad, hace una semana que la sepultaron, ¿sí? Sí, el martes. El martes, mire, menos de 8 días. Todavía puede hablar. No pude ir. Se vale. Consiga el número con la hermana y dígale, hermanita, lamento mucho la palabra. Y atrévase a decirle, si no quiere orar, diga, ¿sabes qué? Pues no pude ir, discúlpame, pero ¿sabes qué? Deseo que salgas adelante. Eso se llama una buena relación hacia el horizontal. Y así como ella, y mira, ella tiene a Cristo en su corazón, seguramente llora como los que no tienen, como que tiene esperanza, pero hay gente que llora como los que no tienen esperanza. Y ahí necesitan una palabra de consuelo tuya. Quiero terminar con esto. La mies es mucha y los obreros. Entonces es tiempo que nos dejemos de convertir en un espectador para ser un colaborador del ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Proveer medios de adoración, predicar el evangelio, proporcionar comunión entre creyentes. Amén. Gracias. Esté de pie conmigo. ¿Cuál era el punto número 4? Adoración. Y la adoración es, sí, venir, cantar, pero también es obedecer. La adoración es la oración y la proclamación de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y el 1, Entonces, hermano? ¿mande? El 1. Relación. Amén. Relación, una excelente relación con Dios. ¿Por qué? Porque me voy a regresar tantito. ¿Por qué? Se los voy a decir. Ama a Dios con todo tu ser, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amo a Dios, le obedezco. Porque amo a mi hermano, lo apoyo, lo respaldo, no le voy a codiciar. ¿Entiende? Esté de pie. Y puede llamarnos, puede consultarnos, hermano, alguna pregunta. Tengo esta pregunta, ¿cómo le hago? No somos expertos, pero hermano, Dios nos va a ayudar. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por esta palabra que da un giro a las enseñanzas que hemos venido dando. En el nombre de tu Hijo te doy gracias, Padre, porque estás empezando a hacer algo en nuestros corazones. Sé que quieres hacer algo con nosotros. Sé que quieres hacer algo a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Tus siervos dijeron, heme aquí, envíame a mí. He aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor. De tal manera que, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Vamos a orar por una persona a la que le vamos a mostrar tu palabra. Ayúdanos a presembrar, pero también ayúdanos a sembrar y también ayúdanos a edificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere pasar, hermano? ¿Quiere pasar para acá?